Rojo. Introducción. El Ejército Rojo de Obreros y Campesinos fue la denominación oficial del Ejército y la Fuerza Aérea de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y después de 1922 de la Unión Soviética. El ejército se estableció inmediatamente después de la Revolución de Octubre, más conocido comúnmente como Octubre Rojo, de 1917. Los bolcheviques levantaron un ejército para oponerse a los militares confederados que estaban bajo el contrarrevolucionario movimiento blanco durante la Guerra Civil Rusa. A partir de febrero de 1946, el Ejército Rojo, junto con la Armada Soviética, encarnaría el principal componente de las Fuerzas Armadas Soviéticas, tomando el nombre oficial de Ejército Soviético, hasta la disolución de la Unión Soviética, en diciembre de 1991. La historia del Ejército Rojo. El Ejército Rojo se forma en la Revolución Rusa en 1917. Dio el poder a los bolcheviques en varias ciudades importantes. Sus líderes como Lenin y Trotsky mantuvieron como soporte armado el nuevo régimen de la Guardia Roja, un conjunto de soldados y obreros armados liderados por suboficiales que actuaban como brazo armado del bolchevismo, pero sin estar efectivamente organizados como un ejército, sino apenas como una milicia voluntaria, sin jerarquías ni reglamentos marciales. Además, la Guardia Roja estaba basada en soldados de filiación comunista, que precisamente se habían negado a obedecer a sus oficiales, por lo cual dicho cuerpo rechazaba todo activismo de disciplina castrense y se hallaba formado por voluntarios enlistados por tiempo determinado. Cuando la reacción zarista y derechista dio lugar a la Guerra Civil Rusa en 1918, la jerarquía bolchevique vio la necesidad de sustituir a la Guardia Roja por una fuerza militar permanente. El Consejo de Comisarios del Pueblo creó entonces el Ejército Rojo, mediante un decreto el 28 de enero de 1918, basándose en un principio de la Guardia Roja. Creó rangos, departamentos y colocando bajo la disciplina marcial. El 23 de febrero de 1918 marcó el día del primer proyecto de la masa del Ejército Rojo, en Petrogrado y Moscú, y de la primera acción de combate contra la ocupación del ejército imperial alemán. La creciente guerra civil contra el ejército blanco imperial se intensificó rápidamente después de que Lenin disolviera la asamblea y firmará en marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litov, que suponía la paz con el Imperio alemán y el austrohúngaro. El Ejército Rojo fue ideológicamente orientado y adoctrinado desde el primer día, pues se consideró esencial que la nueva fuerza militar estuviera identificada políticamente con el régimen bolchevique, para el poder sustentarlo en la realidad. Labor que recayó en Trotsky. Así, el fundador en la práctica del Ejército Rojo fue Trotsky, designado comisario del pueblo. Entre 1918 y 1924, quien logró formar una fuerza militar disciplinada partiendo de una masa armada compuesta por voluntarios indisciplinados, Trotsky decidió que era indispensable proporcionar oficiales al nuevo ejército, y por eso permitió que los exoficiales y suboficiales del ejército imperial ruso se unieran, ya que resultaba urgente contar con personal experimentado en el mando y conocer las tácticas de combate. Las autoridades bolcheviques crearon una comisión especial presidida por Lezgamov, y este había reclutado para el Ejército Rojo a unos 48.000 exoficiales, principalmente de menor rango, 10.300 personas de la administración y 214.000 ex-suboficiales a mediados de agosto de 1920. Muchos de estos individuos ocupaban el cargo de especialista militar o de asesores técnicos, especialmente los exoficiales zaristas de alto rango, cuya lealtad al nuevo régimen resultaba dudosa. Para estos casos, Trotsky no dudó en amenazar a los posibles disidentes con penas de cárcel o de muerte, en caso de descubrir engaños o mala fe, para lo cual se instruyó a la recién creada Checa, con el fin de emplear como rehenes a los familiares de estos asesores. Otro avance importante fue la unificación de los esfuerzos militares de varias exorganizaciones, con la formación de un Consejo Militar Revolucionario o Revolution, establecido el 6 de septiembre de 1918. Trotsky se convierte en el presidente de dicho consejo, mientras que en virtud de él, el letón Jöns Vācietis
ex coronel del ejército imperial, se convirtió en comandante en jefe militar de la Rusia soviética. Trotsky tuvo que hacer grandes esfuerzos para erradicar la anarquía militar de los primeros meses del caótico Ejército Rojo, adoptando el lema de amenazas, organización y represalias, y tener que recurrir a los escuadrones penales para castigar a desertores en algunos casos, en especial a los revolucionarios ucranianos, a fin de garantizar la lealtad de los exmilitares y de obligar a los distintos elementos del nuevo Ejército Rojo a unirse. Fueron introducidos los comisarios militares, después llamados comisarios políticos. Segundo periodo de la Guerra Civil fue la etapa clave, que duró de enero a noviembre de 1919 a principio. El Ejército Blanco tuvo avances desde el sur, en virtud de Antón Denikin, al este, en virtud de Alexander Kolchak, y al noreste, bajo Nikolai Yudenich, donde tuvieron éxito, haciendo retroceder el nuevo Ejército Rojo en los tres frentes, pero Trotsky reformó el Ejército Rojo y empujaron a las fuerzas de Kolchak en junio y a los ejércitos de Denikin y Yudenich en octubre, hacia atrás. La guerra en Ucrania llevó a la contradicción a los dirigentes anarquistas, los cuales se aliaban tanto con el Ejército Rojo de los bolcheviques, con los kulaks, y el Ejército Blanco de los antibolcheviques. Esto hizo que ciertos anarquistas rusos defendieran la revolución bolchevique, mientras que la mayoría defendían las antiguas tesis anarquistas. El primer periodo de la Guerra Civil duró desde 1917 hasta la Revolución de Noviembre de 1918, en Alemania. En primer lugar, a finales de noviembre de 1917, el nuevo gobierno bolchevique declaró que las tierras tradicionales de cosacos ahora pasaban a ser administradas por el Estado. Esto provocó una revuelta en la región encabezada por el general Alexis Kaledin. Cuando el ejército de voluntarios comenzó a reunir apoyo, la firma del Tratado de Brezhnev también dio como resultado directo intervención aliada en la Federación de Rusia y el armamento de las fuerzas militares opuestas al gobierno bolchevique. Hubo también muchos comandantes alemanes que ofrecieron su apoyo contra bolcheviques. La mayoría de los combates en este primer periodo fue esporádica, en el que participaron grupos pequeños, incluyendo la Legión Checoslovaca, la Quinta División de Fusileros de Polonia y los fusileros letones, en favor del bando bolchevique, en medio de un fluido y cambiante escenario militar. Y esta es su historia. Aquí podéis apreciar algún comandante del Ejército Rojo. Y esto es el asalto al palacio. Operaciones del Ejército Rojo. La invasión a Polonia. La doctrina de operaciones profundas se expresó oficialmente por primera vez como un concepto del Ejército Rojo en los reglamentos sobre el terreno de 1929, pero finalmente solo fue codificado por el Ejército en el Reglamento Provisional sobre el Terreno de 1936. Sin embargo, la Gran Purga eliminó a muchos de los principales oficiales del Ejército Rojo, incluyendo a Tukhachevsky, y el concepto fue abandonado. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo lanzó la invasión soviética a Polonia, el 17 de septiembre de 1993, como podéis observar en la imagen, donde las fuerzas soviéticas se apoderan de la gran parte del este de Polonia en una semana, sin hallar una resistencia apreciable. En vista de que casi todo el ejército polaco se hallaba combatiendo simultáneamente, tiene lugar la invasión alemana por el oeste, que la Wehrmacht había empezado el 1 de septiembre. La relativa facilidad de la campaña polaca no permitió una evaluación de las estrategias y tácticas del ejército, pero ello cambiaría cuando la Unión Soviética invadió Finlandia en diciembre de 1939, iniciando así la Guerra de Invierno. La Guerra de Invierno concluyó en marzo de 1940, con un completo triunfo soviético, en cual se sustentó casi exclusivamente en la aplastante superioridad numérica del Ejército Rojo. No obstante, Stalin pudo apreciar durante el conflicto que era urgente y conveniente contar de nuevo con algunos de los oficiales, víctimas de la Gran Purga. En tanto las severas pérdidas soviéticas de hombres y material, aproximadamente una baja finesa por 5 soviéticos, resultaban desproporcionadas considerando que el ejército finés era 20 veces más pequeño que el Ejército Rojo, lo cual se debió a una serie de decisiones tácticas erradas y a la incompetencia de muchos oficiales jóvenes.
recientemente ascendidos, para reemplazar a los purgados. Hitler observó que el mal desempeño soviético contra Finlandia aseguraba a la Wehrmacht un éxito sencillo en caso de atacar a la Unión Soviética, pero Stalin sacó conclusiones de la campaña finesa para evitar que tales errores se repitieran en el Ejército Rojo. Otra operación poco conocida del Ejército Rojo fue la lucha en la frontera siberiana contra los japoneses, la batalla de Jalgin. En 1938 y 1939, donde el general Georgi Zhukov consiguió en agosto de 1939 derrotar decisivamente a las fuerzas japonesas estacionadas en Manchuria. Esta batalla detuvo la amenaza de una penetración militar nipona en territorio soviético y sobre todo consiguió que los mandos militares de Japón descartaran la idea de lanzar una nueva ofensiva contra la Unión Soviética, usando Manchuria como base. Tal triunfo se obtuvo usando en gran parte las tácticas de movilidad y preeminencia de los tanques que había preconizado Mikhail Tucholsky, pero Zhukov evitó toda la censura al respecto, debido a la trascendencia de su triunfo. Y esto son todas las operaciones del Ejército Rojo. En torno a la bandera, esta es la antigua bandera proveniente de la Guardia Roja y que se acopló. Esta es la bandera del Ejército Rojo cuando estaba la Unión Soviética gobernando. Y esta es la bandera final que perduró al final del Ejército Rojo. Bueno, y esto ha sido todo. Muchas gracias por prestar atención y un saludo.